Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un podcast creado con muchísima ilusión, con la esperanza de que os pueda acompañar, pueda ayudar en todo lo que esté en mi mano, a compartir mi historia, haceros sentir de que no estáis solos, que hemos pasado muchas familias por esta situación de la que es tener un bebé prematuro con vosotros. Como os he comentado ya en capítulos anteriores, pues bueno, os he ido contando un poquito cómo fue nuestro proceso, cómo fue mi embarazo, mi parto, el nacimiento de mi hijo, los intensos días en la UCI, el paso a la unidad de intermedios y el proceso de que por fin llegue el día del alta y poder verte con tu bebé en casa, disfrutando de algo que es verdad que se ha dilatado un poquito en el tiempo y que no se ha podido vivir desde el inicio. Es verdad que ya os adelantaba en el capítulo anterior que es un proceso que, bueno, que también es muy complicado porque empieza una etapa en la que estás sola ante el peligro, por decirlo así. Es verdad que vienes del hospital, de estar con un montón de ojos cuidando a tu bebé durante las 24 horas del día y de repente te ves en casa viviendo lo mismo con más tranquilidad en el sentido de que no estás dentro de un hospital, pero con el mismo ritmo de vida en el que tu bebé te necesita al 100%. Es verdad que como ya os comentaba, nosotros estuvimos 2 semanas de ingreso en el domicilio. A las 2 semanas nos dieron el alta porque ya mi hijo pesaba los 2.200, que eran el punto que se marcaban para dar el alta. Y bueno, pues después de estas 2 semanas de ingreso en el domicilio, comienzan las revisiones. Las revisiones a tope. ¿Vale? Es verdad que poquito antes de irnos de alta, una enfermera maravillosa, que ya os hablé de ella en capítulos anteriores, que fue la que confió en mi hijo 100% desde el principio, pues ya me comentó que sería muy importante que en el momento que nos diesen el alta y tuviésemos la primera cita con la neonatóloga, pues le comentásemos que empezase a mover el tema de atención temprana. El tema de atención temprana sí que es cierto que es un tema que me gustaría tratar en un capítulo aparte porque es un tema que, bueno, hay que estar preparado porque es un proceso duro, es un proceso complicado. Es verdad que lleva mucho papeleo y demás, entonces, bueno, ya lo hablaremos en otro capítulo. Y, bueno, así es verdad que cuando tuvimos la primera cita con la neonatóloga, yo ya tenía visto y movidos algunos papeles y bueno, ella pues terminó de darme el papeleo y demás y comenzamos a moverlo. Es verdad que, como os digo, es un proceso un poquito tedioso, dependiendo de la suerte que tengas, donde vivas, un montón de cosas. Y sí que es verdad que también en esta primera cita, pues nos cayó un poco una jarra de agua fría, porque como yo ya os he comentado, yo soy enfermera y es verdad que en el momento en el que nace mi hijo, bueno, pues yo trabajaba en un centro de especialidades. Es verdad que ahí estaba, pues bueno, estuve en temporada de verano, de vacaciones y demás. Es verdad que tuve que coger la baja, pues porque como ya os comenté, pues el proceso de sangrado y demás que viví durante el embarazo. Y luego es verdad que hacía noches en un hospital, en una unidad especial. Sí que es verdad que antes de que pasase todo esto, nuestra idea siempre había sido llevar a nuestro hijo a una mamá de día. No sé si conocéis este término y demás, pero bueno, es verdad que nosotros teníamos una amiga que era mamá de día, entonces bueno, desde un principio sí que optamos por esta opción. Es verdad que una vez que nace nuestro hijo y pasa pues todo lo que pasó, esta idea como que aún se refuerza más. Cuando vamos a la visita con la neonatóloga, esta revisión nos comenta que qué vamos a hacer con el niño, que si tanto el papá como la mamá trabajamos y demás, le comentamos que sí y le comentamos esta opción. Entonces ella nos dice, nos aconseja que la descartemos, porque es verdad que son niños muy delicados, sobre todo en el caso de mi hijo, que era un gran prematuro de 25 más 6 semanas, y que sí podemos que nos quedemos con él en casa, que busquemos pues una persona que le cuide o que uno de los dos se quede en casa, porque si no, pues sería exponerle demasiado a enfermedades, digamos, a infecciones y demás. Entonces, claro, cuando salimos de la consulta, nos miramos mi marido y yo y decimos: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Es verdad que es un momento en el que
se desmorona un poco todo. Es verdad que mi baja, digamos, maternal empieza a contar, supongo que os habrá pasado a todas las mamás que seáis trabajadoras, empieza a contar en el momento en el que dan de alta al bebé. Entonces, claro, mi baja maternal empezaba a contar desde el momento del alta, ¿vale? Pero claro, dices, no hay tiempo para, digamos, gestionar ahora mismo todo esto, o sea, algo que pensábamos hacer, que es verdad que, bueno, las mamás de día están con 4 niños como máximo. Nosotros habíamos visto ya pros y contras de decir, bueno, estaría con 3 niños más, estaría en un entorno muy cuidado, muy bien atendido, encima una amiga nuestra y demás. De repente nos dicen que nos recomiendan que nos quedemos con él en casa. Evidentemente, dijimos, yo dejo de trabajar y me dedico a él 100%. Pero claro, ¿qué pasa? Es verdad que en ese momento no piensas nada. Evidentemente es todo por y para tu hijo, porque dices, jolín, meter a alguien en casa al final me compensa realmente dejar de trabajar para cuidarle yo. Porque al final el dinero que vas a invertir en esa persona, al final dices, pues dejo de trabajar yo y le cuido yo. Entonces es verdad que es un momento muy complicado, pero porque en ese momento dices, venga, tiro para adelante y ya está. Pero claro, pasan los días, pasan los meses y evidentemente, claro, los gastos se van incrementando. Es verdad que yo ya os adelanté en algún capítulo que en ese sentido sí que es verdad que tuve mala suerte porque a mí no me informaron bien de las distintas posibilidades que había. Entonces sí que es verdad que yo dejé de trabajar. Es verdad que en uno de los sitios donde estaba, que como era para la temporada de vacaciones y demás, pues una vez que se terminó el contrato, pues se terminó y sin más. Pero en otro sitio donde hacía noches, pues evidentemente ya dejaron de contar conmigo. Entonces llega un momento que dices, sí, tiro de mi paro, pero mi hijo sigue necesitando comer, sigue necesitando vestirse, sigue necesitando una serie de cosas. Entonces es verdad que a mí no me informaron de las posibilidades que había. Que yo sí que es verdad que espero que vosotras las sepáis, de la posibilidad que hay de mamás trabajadoras de que dejéis de trabajar y esto se cubriría a través de la mutua. Es verdad que, si queréis, lo hablamos en otro capítulo, porque esto también es un tema que requiere muchos conocimientos, mucho papeleo, mucho movimiento de papeles, de decir, bueno, pues, la verdad es que es una lástima porque, jolín, con todo lo que las familias ya tienen cuando reciben en alta, pues, el tener que marearlas así y demás, pero bueno, esto es tema de burocracia. Bueno, pues como os decía, yo es verdad que dejé de trabajar y me dediqué a mi hijo. Es verdad que, conforme pasó el tiempo y él ya fue un poquito más mayorcito, pues al año y medio, así aproximadamente tener de pasar, pues ya os digo, pues yo creo que tendría el niño año y medio, no llegaba a los 2. Es verdad que yo, pues bueno, empecé a trabajar, em, y trabajaba fines de semana y festivos, porque vimos que era la forma ideal para compaginarnos, ya que mi marido trabaja de lunes a viernes y yo asumir el lunes a viernes el estar con él y luego los fines de semana y los festivos que él los tiene libres, pues dedicarlos yo al trabajo. Es verdad que a día de hoy lo sigo haciendo, porque bueno, pues él siguió con su atención temprana y luego ya se juntó con el embarazo y el nacimiento de mi segunda hija. Entonces, bueno, es verdad que es algo que de momento sigo haciendo, pero es cierto que es el alta llega a una frase muy repetida que es: "¿Y el ahora qué?". Porque es verdad que son niños que, hablo del caso de mi hijo, al ser un prematuro tan extremo, pues necesitaba atención temprana. Es cierto que, como os comentaba, las listas de espera son pues bastante largas y sí que es cierto que nosotros comenzamos con fisio privada, que le llevábamos una vez en semana y bueno, digamos que le movilizaban, le estimulaban un poquito y demás, pero sí que es cierto y me vuelvo a reiterar que yo en este aspecto me vi un poquito que no sabía muy bien por dónde tirar porque tampoco nadie me sabía informar. Es verdad
que nosotros, dentro de lo malo, tuvimos suerte y antes de que mi hijo cumpliese el año, pues unos meses antes, él comenzó en atención temprana. Ya os digo que yo le llevaba al fisio, a un fisio privado. Es verdad que el fisio privado nos dijo que, bueno, que o sea, que realmente con los ejercicios que yo le hacía en casa y demás, que de momento se le veía un niño muy espabilado y tal. Espabilado, entendedme, ¿vale? Un bebé con mesecitos, pero que bueno, que no le notaban una cadencia importante. Sí que es verdad que le dieron el alta en febrero y él en el mes de julio tuvo un ingreso por una bronquiolitis. Nuestras amigas las bronquiolitis, que las queremos muchísimo, en este tipo de niños son pues esto, los tenemos pues prácticamente todos los inviernos, todos los otoños y algunas primaveras. Entonces, bueno, pues tuvo su primer ingreso por bronquiolitis, ya os digo, en el mes de julio, y es verdad que ahí estuvo poquito tiempo, pero luego ella, pues cuando empezó la atención temprana, que la empezaría en octubre, septiembre, octubre, sí que es verdad que al poquito tuvo otro ingreso que duró una semana, porque es verdad que se complicó un poquito más. No, es verdad que no le tuvieron que ingresar en UCI, pero bueno, estuvo con gafas nasales a alto flujo y demás porque iba bastante bien pilladito. Y es verdad que ahí retrocedimos un poco en cuanto a estimulación, porque es verdad que dentro de que no habíamos comenzado al 100% y demás, pues sí que es cierto que la valoración que le hicieron al llevar poquitos días, ya os digo, muy poquitos días en la atención temprana, que fue cuando se puso malito, esta segunda valoración que le hicieron, porque le hacen una valoración antes de iniciar la atención temprana para ver un poco en qué puesto se queda en la lista de espera, y luego la reevaluación que le hicieron al poquito de estar con ellos, pues es verdad que había perdido un poquillo. Sí que es cierto que es porque nos comentaron que, bueno, al final al estar tiempo malito y el estar mucho tiempo encima de mí, sin hacer ejercicios y, bueno, al final tiempo en el hospital y demás, pues es verdad que retrocedió un poco, pero ya os digo que tuvimos suerte y empezamos en atención temprana antes de que cumpliese el año. Y ahora que es porque, claro, mi hijo iba tres veces en semana a atención temprana. Entonces, es lo que os decía, ¿cómo afrontas eso? ¿Cómo una familia, cómo se puede permitir el hecho de decir, jolín, una de las partes, el papá o la mamá, se dedica única y exclusivamente al cuidado de su bebé? Es verdad que había familias que podían permitírselo por su situación, por ayudas externas, por lo que fuese, pero es verdad que es un proceso que es difícil de afrontar. Por lo que os digo, al final siempre buscas lo mejor para tu hijo. Entonces dices, bueno, pues tiene la atención temprana y si hacemos... En el caso de mi hijo, ¿y si hacemos natación? Venga, pues vamos a hacer natación. Pues ya pagas ese proceso de natación, perdón. Y dices, bueno, ¿y si pues a lo mejor le viene bien ir a otro sitio? O sea, al final, a lo que me quiero referir es que son muchos gastos y los tiene que asumir un solo sueldo, en este caso, ¿vale? Hablo de nosotros. Entonces, es verdad que es un proceso que dices, jolín, esto está muy, muy mal planteado. Y es verdad que es una situación que me topé de forma prácticamente generalizada cuando empezó atención temprana. Porque es verdad que con las familias que yo coincidía allí, pues bueno, en la mayoría de los casos por circunstancias de la vida, ¿eh? No quiero decir yo nada en este caso, ¿eh? Pero es verdad que eran mamás las que al final habían decidido dejar el trabajo y afrontar el cuidado 100%. Había también papás, ¿eh? Con esto no digo que no hubiese papás, había algún papá, pero sí que es verdad que la mayoría éramos mamás y había también algunos abuelos, pero porque dices, es que es muy, muy difícil, es muy jorobado ver que, jolín, has pasado por la peor de las peores situaciones en tu vida, que es ver cómo tu hijo está en una situación bastante compleja en la que tú te vas con una sensación todos los días a la cama de que a lo mejor es el último día de tu hijo. Consigues superar esta fase. Después de mucho sufrimiento, mucho llorar, mucho pasarlo mal, la pasas, comienzas el proceso después del alta, que es un proceso también súper duro, con atención temprana, con terapias, con miles de revisiones,
y te ves que dices, aparte de todo esto, necesita comer, necesita vestirse, necesitas pagar millones de cosas y dices, joder, ¿y cómo lo hago? Entonces es verdad que yo ya os digo que en este proceso me vi un poco perdida porque nadie me informó bien. Es verdad que no me puedo quejar porque sí que es verdad que ya os digo, yo empecé a trabajar los fines de semana y los festivos. Es verdad que considero que me vino muy bien, tanto a mí como a mi hijo, porque el vínculo que teníamos, bueno, es verdad que lo seguimos teniendo, ojo, pero es verdad que mi hijo era mi hijo y que no me lo tocase nadie. No sé, seguramente me entendéis a lo que me quiero intentar referir. Es verdad que para mí el hecho de salir de casa unas horas y decir, bueno, me tengo que ir a trabajar, pero bueno, me voy a trabajar, me despejo un poco, ¿vale? La palabra es me despejo un poco. Yo esto lo he hablado mucho con una tía mía, bueno, pues mi tía pasó por una situación muy complicada también. Ella, pues perdió a mi prima. Entonces, bueno, por nuestro lado, por la parte materna, pues éramos tres primos que no llevábamos nada, meses, por ese lado estaba yo y por el otro, bueno, tenía otro primo que es verdad que con este se llevaba más tiempo y es verdad que ella me lo decía, este proceso es muy complicado, pero cuando yo la decía, jope, me siento culpable porque llega el momento de irme a trabajar y digo, jolín, pues lo típico, ¿no? Qué pereza, qué rollo. Pero a la vez digo, jo, qué bien. Voy a salir un momentito de sacaleches, de poner termómetro por si tiene fiebre, las vados nasales para sacarle los mocos, de decir, jolín, es verdad que yo con la ventaja de decir se queda con mi marido, o sea, confío plenamente en él, evidentemente llevaba esa tranquilidad de decir se queda con mi marido, no se queda con un cuidador, no se queda, o sea, se queda con él y me voy a trabajar y me despejo un poco. Mi tía siempre me decía, no te sientas culpable, es que es necesario. Y ojo, os estoy diciendo que ella vivió una situación, pues imaginaros lo que es la pérdida de un hijo, ¿vale? Si lo habéis vivido, pues sabéis perfectamente que creo que no hay dolor más grande en el mundo que ese. Entonces, ella me lo decía, ella me decía, yo cuando me iba a trabajar era como una liberación. Y es verdad que suena mal, pero es que dices, jope, todo lo que hemos pasado, nos han dado el alta y seguimos luchando ya no solo por problemas del niño, sino por el sinfín de problemas que tenemos alrededor. Y sí que es verdad que muchas veces el ¿y ahora qué? Jolín, ha retumbado, ¿eh? Ha retumbado en mi cabeza de decir, madre mía, es que esto evidentemente no lo pensabas en el hospital, entre otras cosas porque yo nunca confié, ¿no? Pero claro que no lo pensabas en el hospital. Y ahora que nos han dado el alta, que hemos pasado lo más grande, tenemos estos problemas. Y es verdad que, claro, se unen a los problemas de estamos en la lista de espera para atención temprana. A ver cuándo nos llaman. Tenemos revisión con el cardiólogo. Ha dado todo bien, todo correcto. Se ha solucionado la vía accesoria que se hizo. Le dan el alta. Tenemos cita con el neurólogo. El neurólogo nos pide seguir viéndole para ir viendo cómo es su evolución. Tenemos cita con la neonatóloga para ir viendo cómo va evolucionando. Entre medias, el sinfín de visitas que haces al pediatra porque se pone malito. Con esto lo que quiero decir es que es un proceso que agota. Agota, pero porque dices, jope, o sea, y yo que pensaba que esto se iba a quedar solo en esta experiencia que hemos vivido en la UCI y en el hospital. No, esto continúa. Es lo que os comentaba en capítulos anteriores. El miedo ese siempre está, pero porque es verdad que a base de visitar tantos médicos, a base de vivir las experiencias en atención temprana, ves muchas cosas. Y sí que os hablaré de la atención temprana en el próximo capítulo, de lo que supuso para mí, porque es verdad que, con perdón lo que voy a decir, ¿vale? Es una hostia con la realidad más cruda y absoluta.
Para mí lo supuso. Es verdad que, como sabéis, soy sanitaria, he visto muchas cosas, por circunstancias, mi trabajo y demás, pero es verdad que, claro, vivirlo desde el otro lado y tan de cerca, porque como sanitaria pues no lo vives tan de cerca, pero como mamá lo vives tan de cerca que dices, madre mía, o sea, ¿esto en algún momento se me va a quitar? Este miedo, esta incertidumbre, esta cosa. Es complicado, ¿eh? Es un proceso muy, muy complicado. Y yo es verdad que, ya os he dicho que es verdad que intentas relajarte un poquito, pasas épocas, ojo, porque pasas épocas, porque yo me acuerdo de la elección del cole, ¿vale? Pues imaginaros un gran prematuro de 25 más 6 semanas que entró en septiembre en el cole, todavía no había cumplido los 3 años, o sea, imaginaros, el más chiquitito. Yo me acuerdo que miraba, al final, bueno, cuando elegimos el cole, yo miraba una foto que tenían colgada en la web del patio de infantil y miraba el columpio y yo decía, madre mía, mi niño, pero si es que ¿cómo va a sobrevivir a todo esto? O sea, son etapas que son jorobadas, ¿eh? Yo lo digo, es verdad que no os puedo mentir, no os puedo decir que es verdad que pasan, pero siempre queda tu cosilla, porque yo lo vivo con mi hija. Mi hija empezó el cole este curso pasado y, hombre, claro que evidentemente te preocupas, vas con miedo, pues claro que sí, pero se vive de otra manera. Con mi hijo fue un sufrimiento. Fue un sufrimiento, fue el proceso de la valoración externa que se les hace para saber si se les retrasa un año la escolarización o se pueden escolarizar con los niños de su edad. Es un proceso muy duro. Muy duro. Y sí que es verdad que cuando llegas a casa con toda esa ilusión, con las ganas, con el disfrute, la felicidad máxima de decir, ya estamos los tres en casa, ya ha pasado, nos queda todavía un proceso complicadete, ¿vale? Sí que es verdad que en todos mis capítulos intento animaros, intento ser lo máximo de positivismo a tope, pero sí que es verdad que el proceso en casa se empiezan a abrir melones, por decirlo así, sí que es verdad que se empiezan a abrir melones porque es eso, ¿ahora qué? Ahora dejo de trabajar, ¿ahora qué? Ahora hay que ir a atención temprana, ¿vale? ¿Ahora qué? Ahora son revisiones, ¿qué le van a decir? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Ahora que ahora, mira, se ha retrasado un poquito en esto, ¿qué será? Son muchos y ahora qué es, ¿vale? Es verdad que se sale adelante, se tira por ellos. Yo os digo que pues viví el proceso de la escolarización como súper angustioso, para mí fue horrible. Entre medias se cruzó una pandemia, la del COVID, que ya hablaremos largo y tendido de eso también porque, madre mía. Pero bueno, pasó el proceso de la escolarización, fue horrible. El primer año de cole fue más tiempo en casa que en el cole. Pero bueno, son etapas que, como os digo siempre, son súper fuertes, las van pasando. Son niños que son maravillosos, de verdad os lo digo. Son niños que tienen una empatía, tienen una dulzura especial, se ponen en la piel del otro. Son niños que yo creo que por lo que les ha tocado vivir, saben muy mucho comprender a los demás, ¿vale? Es mi punto de vista, a lo mejor no es así, pero es mi sensación. Tienen esa capacidad de comprender a los demás, de ponerse en su situación y, bueno, son especiales. ¿Qué os voy a decir yo de vuestros hijos? Son maravillosos. Em, en este capítulo a lo mejor os he chafado un poquillo, ¿no? Por decir lo difícil que es el alta, porque es verdad que es un proceso complicado, difícil, te da rabia, te enfadas, pero sí que lo que insisto en todos mis capítulos, de verdad que son etapas, son difíciles, algunas son muy, muy difíciles, pero se va saliendo de todas ellas poquito a poquito. Hay que vivirlas. Es verdad que se pasa mucho miedo, no os voy a engañar, se pasa muchísimo miedo. Lo que te dicen que no compares con otros niños, inevitablemente comparas, no se puede evitar. Vas al parque y comparas. Yo a día de hoy sigo comparando porque es inevitable, pero estamos aquí, que es lo más importante. Estamos aquí y estamos bien. Y por eso es por lo que hay que luchar día a día. Así es que os mando muchos besos, mucho ánimo, de verdad, que se puede con todo.
De verdad que se puede. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.